Hola Nakama y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder y en el video de hoy vamos a ver otra gran figura de esta línea que se llama Dramatic Showcase, como la que les estuve mostrando de toda esta increíble escena donde los Mugiwara salvan a Robin. Y debo decir que duré demasiado tiempo no queriendo esta línea, más que todo porque me enfocaba en los personajes, pero ahora que quiero enfocar mi colección más a los mejores momentos de One Piece e ir contando la historia a través de figuras, pues la Dramatic Showcase la verdad es que es una línea perfecta para este objetivo. Y obviamente tenía que ser parte este increíble dúo de figuras de Shanks y Luffy. 俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。 Y bueno Nakamas, esta es la sesión Season 4, o sea la temporada 4, volumen 1. Serían estas dos figuras, es decir, estas son las cuartas que salieron de Dramatic Showcase. Las que vimos la vez pasada eran de la sesión 3 y eran todos los volúmenes, ¿no? Entonces ahora vamos a tener esta que la verdad no me parecía tan relevante tenerlas antes, porque tenía bastantes figuras de Shanks y de Luffy. Pero ahora pues es un momento icónico e importantísimo del anime y del manga, así que Nakamas, vamos a ver qué tan bien están estas figuras. Vamos a empezar primero con el unboxing, así que empecemos. Y bueno Nakamas, acá tenemos la primera figura, que es donde tenemos a Luffy llorando cuando Shanks le entrega el sombrero. De hecho me gusta que el sombrero es como flexible, eso está cool. Y vamos a ver de una esta figura de cerca. Bueno Nakamas, si nos fijamos bien, la expresión de Luffy es bastante expresiva. Hemos visto que todas estas figuras tienen unas bocas bastante extrañas, pero porque no es fácil pasar de una ilustración al 3D. Pero la verdad es que transmite muy bien pues el llanto de Luffy, se ve muy bien pues todos los detalles de la ropa, de las sandalias. La verdad es que en general tiene muy buenos detalles, la figura está muy buena. Y bien, ahora vamos con la de Shanks. Dos, tres. Bueno, Nakama, y acá tenemos la de Shanks, que lo vemos pues agachado. Esta, incluso dentro de la capa podemos ver el brazo cortado, que podemos ver por ahí. La verdad es que la figura también está bastante buena. Si bien, si la comparas con alguna Figuart Zero, sí tiene algunos detalles un poco menos definidos, algunas pinturas menos bien llevadas. Esto lo he visto más que todo en las sandalias de los personajes. Pero en realidad, bueno, vemos los vellos de las piernas, vemos los detalles en el pantalón, vemos unos buenos detalles en el rostro, la verdad es que nada mal. Y ahora en la cama veamos pues cómo se ven las dos figuras juntas. Los ponemos justo uno enfrente del otro. Veamos, bueno, estoy notando que la altura no encaja exacto, es como que queda un poquito levantada esta, pero pues no es nada grave. Y ahí tendríamos pues la icónica escena donde Shanks le da el sombrero a Luffy. Ahora Nakama, ¿qué les parece si vemos un 360 de esta figura?
Y bueno, Nakama, la verdad es que tenemos una figura bastante emotiva frente a nosotros, pero ahora veamos cuánto mide esta figura. Pues la parte más alta vendría siendo Shanks y está midiendo aproximadamente unos 12 centímetros y medio o 13 centímetros casi. Y pues en conjunto ambas figuras miden más o menos unos 12 centímetros y en la parte lateral unos 8 centímetros. Así que la verdad no está nada mal. Pero vamos a comparar esta escena con otras figuras. Y bueno, Nakamas, acá tenemos una buena comparación de la figura con Figuarts Zero, que como saben es mi línea principal. Y acá podemos ver que más o menos la escala es parecida. Vemos que este Shanks pues sí se ve que es un poco más alto en escala que este, pero no mucho. Y la verdad me he encontrado con que estas figuras no mantienen una escala tan rígida, porque sé que algunas Figuarts Zero son más bajas. Por ejemplo, la de Dramatic Showcase de Sanji es más alta que la de Figuarts Zero. Lo mismo pasa con Zoro. Pero en este caso la de Figuarts Zero de Shanks es un poco más alta. Pero pues la diferencia no es tan notable y permite pues integrar ambas líneas bastante bien. Así que si coleccionan Figuarts Zero, esta es una muy buena opción pues para tomar escenas muy épicas y memorables del anime. Acá también compramos con Luffy. Acá podemos ver las versiones de niños, que realmente es como lo único que tenemos de niños de los personajes en Figuarts Zero. Y podemos ver que Luffy pues tiene otras proporciones en esta figura. No es como, es un poco más grande, pero también acá como que su cabeza es más grande. Es como que las proporciones que manejan son un poco diferentes. Pero si observamos el cuerpo, la verdad es que la escala está bastante cercana, siendo que esta pues es un poco más larga y la cabeza mucho más chica. Pero pues mientras no estén muy cerca no hay problema. Y acá tenemos también con la de Chopper y vemos que pues se ve bastante bien al lado de estas dos de Luffy y Shanks. Y bien, Nakamas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que esta línea de Dramatic Showcase me ha gustado mucho y ya les tengo preparados otros videitos que les voy a hacer de otras escenas épicas que esta increíble línea ha logrado capturar. Díganme, Nakamas, qué les parece esta figura y díganme si les transmite esas emociones que sintieron cuando vieron esta escena. Si les gusta la figura y si tuvieran la oportunidad, ¿la comprarían? Díganmelo abajo en los comentarios. No siendo más, Nakamas, les agradezco que si les gustó el video le den un like, que se suscriban para que vean mucho más contenido de figuras y de One Piece en general. Y bueno, Nakamas, compártelo también con sus amigos que les guste. No olviden seguirme en Instagram o en TikTok, donde prefieran. Y no siendo más, Nakamas, nos vemos la próxima y hasta luego.